Konnichiwa, Genki desu ka, esos locos de viaje. En este video te voy a contar todo lo que tienes que saber para visitar Japón. Desde su moneda, visado, precios y mejores formas de transportarte, hasta un itinerario detallado de sur a norte que podrás realizar entre 10 y 20 días para que conozcas los mejores lugares que tiene este país asiático. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Emmanuel Vieira y junto a mi esposa Valery Saá somos dos locos de viaje. Empecemos mencionando que si eres venezolano o la verdad de cualquier país de Latinoamérica, necesitas visa para entrar a Japón y la obtienes en una embajada japonesa. En nuestro caso, en Venezuela costó $5 la visa y los requisitos son exactamente igual que los que te piden a la mayoría de los países: boleto ida y vuelta, reserva de hotel e itinerario, copia de pasaporte vigente por al menos 6 meses y estados de cuenta. La moneda oficial de Japón es el yen y 145 yenes equivalen a $1 americano para el momento en que se está grabando este video. Para movilizarte en el país, la mejor forma de hacerlo es en tren y puedes comprar tickets individuales o el JR Pass, que te permite usar todos los trenes de forma ilimitada en el tiempo seleccionado. En nuestra experiencia, comprar los tickets diarios fue más económico, pero también más tedioso. También dependerá de la cantidad de trenes que vayas a tomar según la planificación de tu viaje. Por ejemplo, si inicias tu recorrido en Tokio y haces un circuito, es decir, después de bajar al sur del país vuelves a Tokio, lo más recomendado es usar el JR Pass, que lo puedes adquirir el día que llegues en el aeropuerto o en cualquier estación de metro o trenes. Su precio es de $337 por una semana, $540 por 2 semanas y $676 por 3 semanas. Ahora bien, si tu recorrido es lineal como el nuestro, es más económico comprar el ticket antes de montarte en cada tren. Nosotros nos fuimos desde Osaka hasta Tokio y gastamos menos de $676, que es el equivalente a las 3 semanas de recorrido que estuvimos explorando este país. El promedio de hospedaje está entre $80 y $120 la noche y puedes hacerlo en Airbnbs, hoteles o ryokans, que son el alojamiento más tradicional de Japón. Por último, la comida es bastante variada. Puedes comprar platos tan baratos y deliciosos, desde $1 hasta exquisiteces como la carne Kobe de hasta $100 por persona o más, así que tu presupuesto de alimentación será tan flexible como tú lo desees. Un dato curioso que nos sorprendió en Japón es que toda la comida es buena, así como lo escuchas. La cultura japonesa es de servicio y mucho trabajo, por lo que las personas en general tienen muy poco tiempo de cocinar en casa y tienden a comer en la calle. Por eso encontrarás buena comida en un 7-Eleven, en una estación de tren o en cualquier restaurancito en la calle, por más económico o dudoso que se vea. Créeme, si le das la oportunidad, te vas a sorprender, siempre y cuando sea comida japonesa. Si te gustaría saber cuáles son los mejores platos de Japón, puedes ir a ver un video exclusivo que hicimos de comida japonesa al finalizar este video. Para comunicarte, debes descargarte Google Translator, porque el nivel de inglés de los japoneses es muy bajo, al menos así lo fue en nuestra experiencia. Si tienes alguna otra duda antes de planificar tu viaje, déjala en los comentarios. Trataremos de responderlas todas. Y si ya has visitado Japón, puedes agregar cualquier información que desees para ayudar a las personas que quieran ir por primera vez. Antes de adentrarnos en nuestro itinerario por Japón, quiero invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho, activar las notificaciones y dejarnos un like. Así YouTube se lo mostrará a más personas interesadas en conocer el país nipón. Ahora sí, empecemos con la lista de los mejores lugares que visitar en Japón.
Iniciamos nuestro recorrido en Okinawa, una isla del sur de Japón bastante rural y económica, conocida por ser una de las 5 zonas azules del planeta. Para quienes no saben, se le llama de esta forma a los lugares en donde se encuentran las personas más longevas del mundo y la alta expectativa de vida. En esta isla específicamente, los hombres viven en promedio hasta los 82 años y la mujer hasta los 88. El principal atractivo es navegar hasta el Parque Nacional Kerama. Allá se encuentran islas paradisíacas donde puedes relajarte y disfrutar de sus playas de arena fina, aguas turquesas y cálidas, pero también podrás hacer snorkel o buceo. Nosotros visitamos la isla de Tokashiki y nos fascinó, pero también recomendamos visitar Samami. Los mejores meses para visitar las playas son en primavera entre marzo y mayo y en otoño entre septiembre y diciembre. Luego volamos hasta Osaka, que es conocida por ser la ciudad con la mejor comida de Japón. Allí, además de grabarles un video de comida callejera y típica, exploramos algunos de los sitios más pintorescos como los Kofun Musu, que son tumbas en donde enterraban a los emperadores o personas importantes ubicados en el barrio de Sakai. Si llevas un dron podrás hacer unas tomas alucinantes. Luego visitamos el santuario de Sumiyoshi Taisha, un templo de la religión sintoísta, que a su vez es la más practicada en Japón con un 65% de la población aproximadamente, la cual se basa en la veneración de los kami, espíritus o dioses de la naturaleza. Un dato curioso es que en líneas generales los japoneses se consideran agnósticos, ya que no tienen una religión muy definida y adoptan algunas creencias de muchas religiones. Por eso nos impresionó la visita a este y muchos otros templos que te contaremos más adelante. Si te gustaría ahondar un poco más en cómo es la vida de los japoneses, hicimos un video exclusivo entrevistando a Naka, conocido como Japatonic en sus redes sociales, un japonés argentino que lleva 17 años viviendo en Japón, y Gabriel, conocido como Japón con G, un venezolano que lleva 5 años viviendo y trabajando en este país, con los que aprendimos de tradiciones, conductas y un poco de la historia de Japón. Después de este video que estás viendo, es nuestro favorito de toda la serie por este país y puedes ir a verlo cuando quieras. El link está en la descripción. En Osaka también visitamos el Dotonbori, podría decirse que el barrio más popular de esta ciudad, en donde se encuentra la famosa valla de Glico, un caramelo japonés que se popularizó en 1935 después de esta innovación para su época con luces de neón. Por último, tomamos un día para conocer el Universal Studios de Japón, del cual hicimos un video completo que puedes ir a ver en nuestro canal. Eso sí, te puedo adelantar que vale la pena conocerlo, especialmente si eres tan fan del mundo de Super Nintendo de Mario como nosotros. Los tickets van desde $60 en adelante, dependiendo de la temporada del año en la que decidas visitarlo. Nuestra siguiente parada fue Nara, fundada por nosotros como el pueblo de los venados porque están en todos lados. Esta localidad la puedes recorrer en un día, ubicada a 30 minutos de Osaka y a 1 hora de Kioto en tren. Puedes hacerlo en medio de la visita a estas principales ciudades. Los puntos de interés son el templo de Kofuku-ji, el parque de Nara, en donde puedes ver a cientos de ciervos sueltos y amigables con los seres humanos, y nuestro favorito, el templo de Todai-ji, al que decidimos pagar la entrada de 600 yenes o $4 aproximadamente para entrar a ver al gran Buda. Finalmente visitamos Kasuga Taisha, un templo rojo con unos arcos muy lindos y rodeados de naturaleza encantadora. Ahora continuamos nuestro recorrido hasta Kioto, la ciudad más tradicional de Japón, la cual fue la capital de este país por más de 1000 años. Nuestra primera parada fue el Fushimi Inari Taisha, uno de los lugares más fotogénicos y concurridos de Japón, al que tuvimos que ir 2 veces, porque gracias a Instagram este lugar se hizo viral y la verdad es que te recomendamos ir muy temprano si quieres conseguir fotos extraordinarias. De lo contrario, ten paciencia y disfruta de este lugar.
Un consejo que te puedo dar es que le dediques tiempo a recorrerlo a profundidad, ya que todo el mundo se centra en los primeros arcos para hacerse sus fotos y videos, y más adelante hay muchos más arcos con menos personas. También tiene un bosque de bambúes espectacular, en donde puedes conectar con la naturaleza y relajarte del ajetreo de tanta gente. Luego seguimos a Kinkaku-ji, también conocido como el Pabellón Dorado por ser un templo bañado en oro. Para acceder debes pagar 500 yenes, que son $3.5 aproximadamente, y el recorrido dura unas 2 horas. Para el atardecer nos fuimos a Pagoda Yasaka, otro templo bastante popular en Kioto, al cual puedes llegar en bus o taxi, ya que no hay trenes cerca. También te recomendamos tener paciencia en este lugar porque hay mucha gente. Una vez finalizado nuestro recorrido por Kioto, nos fuimos a Shirakawa-go, un pueblo que podría decirte que está en medio de la ruta entre Kioto y Tokio y puedes visitar en 3 horas. Famoso por sus casas en el agua y su arquitectura espléndida en medio de tantos pinos y montañas que lo rodean, también se pueden apreciar campos de soya y una tranquilidad que sin duda no existe en ninguna de las ciudades que hemos visitado hasta el momento. Este pueblo fue uno de nuestros lugares favoritos de todo Japón, así que te recomendamos visitarlo. También podrías pasar la noche en un ryokan, las casas tradicionales con colchones en el piso, una experiencia bastante interesante en este país. Cerca de Shirakawa-go se encuentra la ciudad de Tokayama, específicamente a unos 40 minutos. Nosotros decidimos no visitarla por considerarla muy similar, pero si tienes tiempo de sobra puedes ir a pasar un par de noches. De allí seguimos directo hasta Tokio. En la capital de Japón, nuestra primera parada fue el mirador gratuito del edificio de gobierno metropolitano de Tokio. Específicamente, la torre número 1 te ofrece vistas espectaculares de toda la ciudad. Luego nos fuimos al famoso barrio de Shibuya y su cruce peatonal, en donde pasan entre 1 y 2 millones de personas al día, siendo así el más concurrido del mundo. También visitamos la estatua de Hachiko y nos fuimos de bares para conocer la movida nocturna de Japón, una experiencia altamente recomendada. Al día siguiente fuimos a visitar el barrio de Akihabara, popular por sus tiendas de anime y tecnología. En este barrio también podrás ver muchas mujeres vestidas de colegialas o sirvientas que se tapaban la cara cuando pasábamos al lado con la cámara por un motivo muy específico, el cual podrás descubrir dentro de un video que hicimos específicamente hablando de la vida en Japón. Por último, te recomendamos visitar el distrito de Adabai y cruzar por el tren T-Line, que además de ser súper tecnológico, ya que es totalmente autónomo, es decir, no tiene piloto, podrás tener unas vistas nocturnas por el Rainbow Bridge y el skyline de toda la ciudad de Tokio que están espectaculares. Incluso tiene una playa, pero no está permitido bañarse. También podrás visitar la Torre de Tokio, que es muy similar a la Torre Eiffel, y si te gustaría subir, el costo es de $20 aproximadamente. Para cerrar nuestro recorrido por Japón, nos vinimos a Hakone, un pueblo al sur de Tokio popular por sus onsen, baños de aguas termales, en donde exclusivamente se debe entrar sin ropa. También les grabamos un video único en el canal, el cual pueden ir a ver al finalizar este. En este pueblo también visitamos el lago Ashi, en donde puedes tomar un barco pirata y dar un recorrido de 1 hora para ver el monte Fuji cuando está despejado. Desafortunadamente no fue nuestro caso, pero eso nos da una excusa para volver. Algunos datos adicionales que debes contemplar para visitar Japón son: no es tan caro como dicen en internet. Nosotros estimamos que si van en parejas o grupos y deciden compartir estadías en Airbnb, el costo diario, incluyendo comida y transporte, puede llegar a ser menor de $70 por persona. La mejor manera de viajar es en transporte público. Aunque nosotros somos fans de los road trips y manejar en cada país al que vamos, en Japón no tiene sentido hacerlo, con lo bien que se encuentra conectado el país a través de su sistema de trenes, metros y buses. No dejes de visitar sus playas, así no sea de lo más tradicional que puedes venir a hacer a este país.
te sorprenderás de lo cálidas y cristalinas que pueden llegar a ser. Además, Japón ofrece una experiencia distinta en cada época del año. Nosotros fuimos en septiembre, parte de su otoño, en donde el país está menos concurrido y no hace tanto calor como en verano. Sin embargo, entre noviembre y febrero podrás ver gran parte de Japón nevado durante su invierno. Y si quieres disfrutar del famoso Cherry Blossom, en donde todos los árboles son rosados, debes ir entre marzo y abril, que es parte de su primavera. Eso sí, espera encontrarte con la máxima cantidad de turistas que puedes experimentar en esta época del año. Hemos llegado al final, pero no sin antes agradecerte por quedarte hasta acá y recordarte que tenemos 8 videos más de nuestra visita a Japón que puedes ir a ver. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y dejarnos un comentario de qué te pareció este video. Y si tienes alguna duda, con gusto te responderemos. Ahora sí, mis locos, nos vemos en Corea.